Hola amigos, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Exitosa, la radio del Perú, 9 de la mañana con 6 minutos. Soy Cristian Jutval, que ya lo saben, los acompaño de 9 a 11 de la mañana. A ver, ayer se me había quedado sobre el tintero, bueno, tengo varios temas, ¿no?, para editorializar, pero a ver, hoy voy a hacer solamente una cosita rápida respecto al caso de Pedro Salinas en la demanda que le interpuso el obispo, ¿no?, de Piura, Eguren, justamente miembro del Sodalicium de Vida Cristiana. O sea, el sodalicio que investigó Pedro Salinas con Paolo Ugaz, gracias, y sacaron este libro que además tiene varias ediciones y que yo recomiendo. Lo he leído, yo estuve en el colegio donde también había gente del sodalicio hasta que fue expulsada del colegio, hay que decirlo también. Entonces, el sodalicio, claro, se podrá molestar, se podrá, no, rasgar las vestiduras, porque obviamente tienen dos grandes centros donde generan plata, que es dos colegios, ¿no? Uno para hombres y uno para mujeres, pero la frase es esta: hazte fama y échate a la cama. Entonces, claro, ellos salen en publicidad a decir no vamos a permitir que nos sigan golpeando y todo, pero a ver, y esto es una opinión, porque parece que la jueza de Piura no entiende la diferencia entre una nota y una opinión. Si yo tuviese un hijo, no lo pongo en uno de esos colegios, las huiflas, y por una razón, porque claro, no está bien generalizar y decir que todos los del sodalicio son pedófilos, pero lo que sí es una realidad es que, y aquí lo extiendo a la Iglesia Católica, es que la Iglesia no actuado con diligencia para frenar, para cortar, para sancionar los casos de pedofilia al interior de toda la institución. Y me parece que mucho menos en el caso del Sodalicio de Vida Cristiana. El argumento entre Eguren y Pedro Salinas me parece aún más complicado, porque en una columna de opinión que tiene Pedro Salinas los días domingos, creo, si no me equivoco, en el diario La República, hizo un paralelo entre el obispo Barros en Chile, que además ha sido expulsado, fue condenado, en un momento lo quiso proteger el Papa Francisco en una visita, pero al final, justamente por, y aquí es a donde yo quiero llegar, el poder de la Iglesia Católica y el mal uso de ese poder, que me parece que es una realidad, el mal uso de ese poder. ¿Cuál es el mal uso de ese poder? La protección a pedófilos. Hasta podríamos decir que no solamente ha habido protección, sino que ha habido prácticamente una promoción de la pedofilia al interior de la Iglesia Católica. Y lo digo por justamente la falta de claridad para luchar, enfrentar, sancionar y eliminar estos temas de pedofilia. Repito, al final el apoyo que le habían dado a Barros desde el Vaticano se esfumó. Y se lo digo por una sencilla razón, porque aquí también pues hay gente que, claro, está en el grupete de amigos de Pedro Salinas, pero es... Claro, es también un poquito doble cara, ¿no? Porque son miembros de organizaciones de la iglesia, entonces ahí también hay un tema de grupete, pero bueno, ese es un mal endémico aquí en el Perú. Aquí toda la gente que acá cena anda pues en grupos, ¿no? Sectarios, vanse entre ellos, se cuentan las manos, se leen las líneas, etcétera, etcétera. ¿Qué ha pasado? ¿A qué punto quería llegar en Chile? Bueno, una encuesta en Chile ha sacado que una de las instituciones con más credibilidad y confianza en ese país, miren, es los carabineros, es decir, la policía chilena. 80 y tantos %, creo. Mira cómo quisiéramos tener esa situación. Bueno, la Iglesia Católica aparece con una desaprobación, es decir, falta de credibilidad, muchas gracias, falta de credibilidad del 75%. El 75% de los chilenos no le cree. Y eso que Chile es un país igual o más católico que el nuestro. Pero ¿saben cuál es la diferencia? Que son ciudadanos, pues. Ciudadanos con derechos y obligaciones, ciudadanos que piensan, ciudadanos que no son ovejitas, el rebaño del Señor, como dicen algunos, ¿no? Pegado a la antigua todavía. 75% de desaprobación. Y esa fue la razón por la cual el Papa Francisco tuvo que cambiar toda su postura respecto a la Iglesia Católica y los abusos en Chile. Porque la Grey, ¿no? Los creyentes en Chile son creyentes, pero ellos anteponen a Dios y las enseñanzas de Dios por encima de unos cuantos pedófilos y protectores de pedófilos con sotana. Entonces la Grey, los creyentes, los feligreses le dijeron: nones, nosotros creemos en Dios y hasta que no se corrijan las cabezas de la iglesia, habrá que comunicarse directamente con Dios y pasar de esta institución que se hace llamar los representantes de Dios en la tierra. 75% de desaprobación. Eso espero que vaya a ser corregido, pero no va a ser corregido porque no tengo un programa en una radio y yo digo lo que me parece que está bien y que está mal y tengo a 4 gatos que me aplauden como focas. Eso se recupera con actos, no con palabritas, con actos para demostrar. Han sacado a Erratis, han sacado a una serie de obispos, lo han castigado finalmente a Fernando Karadima,
¿no? Un abusador de menores convicto y confeso. Bueno, convicto y confeso no hay nadie en la Iglesia Católica, porque para confesar, pero para confesarse ellos mismos, naranjas jugando. Entonces, ese es el tema. Pero bueno, quiero regresar acá porque mi punto es ese. Hasta que nosotros, católicos, no empecemos a decirle a los representantes de la Iglesia, oye, se me dejan de macanas. Nosotros creemos en Dios, pero no somos estúpidos. Hasta que no haya eso aquí también en el Perú, la macana va a seguir. Y quiero terminar con un tema que a mí sí me preocupa, porque yo también hago periodismo de opinión. Y el tema que ha sido por ignorancia seguramente de la jueza en Piura, quiero creer que ha sido solamente ignorancia, porque además el caso se ha llevado en la cancha de Monseñor Eguren en Piura, a pesar de que la columna se escribió acá, etcétera, pero bueno, ese es otro tema. No ha sabido diferenciar entre lo que es una columna de opinión, entre lo que es un símil, ¿no? Y finalmente una acusación, una denuncia directa. Eso la verdad sí me parece preocupante. Todos dicen difamación, que por aquí, que por allá. Bueno, ese es mi punto. Ahí hay una cuestión que se va a tener que apelar. Seguramente se apelará y se llevará a la instancia superior, es decir, Corte Superior de Justicia de Piura. Ahí también van a jugar en la cancha de Eguren, porque además el Sobalillo tiene, vaya que tiene presencia en esa parte del país. Hay un documental que lo recomiendo de Al Qaeda, de Al Jazeera, que es esta cadena que justamente se creó en Dubái, si no me equivoco, un poco para contrarrestar las noticias de Occidente respecto de el mundo árabe y qué sé yo, de Al Jazeera, en la cual denuncian una serie de actos reñidos con la ley y de posibles vínculos con acciones con organizaciones criminales de parte de este organismo. Lo recomiendo, vean justamente ese documental de Al Jazeera. Pero, repito entonces, se va a la Corte Superior. ¿Cuál será ahí? Porque lo han condenado a 1 año de prisión suspendida, o sea, no es prisión efectiva, y también al pago de la reparación de 80.000 soles. Al pago de la reparación de 80.000 soles. ¿Me decías, Tania? Sí, vamos, sí. Ese es un poquito. Entonces, yo la verdad estoy preocupado. Vamos a escuchar todavía a las partes. Ayer escuchaba al abogado defensor de Monseñor Eguren, ¿no? Y simplemente el argumento es que utilizó una posibilidad de deducción, ¿no? Sí, el señor Eguren era de la generación fundacional, porque hay un fundador, un todopoderoso, que nunca se equivoca, ¿no? Una persona pues que tiene una comunicación directa. Había que ser bien idiota, en verdad, porque yo me acuerdo cuando chico, ¿no? Los otros Soalites decían, ahí está Figari, te ha mirado. No, casi como las películas esas, y esa es la estupidización que a veces nos llevan ciertas religiones. Ocurre para muchas cosas. Mira, te ha mirado Figari. Jaja. O sea, una cosa de locos, la verdad. Y al final, ¿qué terminó siendo? Acusado de pedofilia. Germán Doig, acusado de pedofilia. O sea, un grupo que se juntó para cometer actos de pedofilia. Bueno, eso lo tienen que detectar las investigaciones. Pero vamos piano a piano. Aquí el tema es que no les ha gustado las denuncias y lo han llevado a juicio y han logrado con una juez que parece no tiene la menor idea de lo que es libertad de expresión o que no ha leído esa parte, finalmente a la condena. Vamos a ver qué es lo que pasa, pero lo último que podemos nosotros es callarnos una verdad de perogrullo. 75% desaprueba la Iglesia Católica en Chile. Es envidiable, la verdad, porque eso va a hacer que la Iglesia cambie, que se empiece a sancionar a todos los que están envueltos en pedofilia y a todos los que protegen y son cómplices de actos de pedofilia al interior de las instituciones de la Iglesia Católica. Ese decía el tema. Tengo otro editorial, pero quiero primero conversar con una invitada que vamos a tener al teléfono para editorializar. Hablo del caso Graña y Montero y estas respuestas que la verdad me han dejado anonadado del alcalde Jorge Muñoz. Anonadado. No, ya tiene inversionistas nuevos. Mentira, pues. Ahí hay un tema de 50 y tantos millones de dólares que ha entrado Kimpac. Se están hablando también unos rumores que parece que Soros ha comprado, pero eso no lo tengo claro. La verdad, lo he leído en columnas de redes sociales y esas cosas yo no las menciono hasta que no tenga certeza. Pero en Graña y Montero no ha cambiado nada por una sencilla razón. Independientemente del tema de los créditos, no. Graña y Montero se zurra en la justicia peruana y hasta ahora no ha dicho esta boca es mía. ¿A qué me refiero? No ha habido ningún acto de querer finalmente reconocer alguna actividad reñida con la ley, ponerse a derecho con el Estado peruano, decir me equivoqué, pago mi reparación civil, irán a la cárcel los que tengan que ir. Hasta ahora no han dicho nada. Las entrevistas que da el señor Olivero Díaz o Díaz Olivero, creo que es el gerente general, todo es, bueno, sí, una época de crisis. Todas son generalidades.
Todas son generalidades. Así que, ¿por qué el señor Muñoz ha firmado un contrato? Es cierto, el contrato ya existía, pero él ha sido el único responsable de reactivarlo. ¿Por qué? ¿Qué es esto? ¿A qué jugamos? La obra es fundamental, como tantas obras en nuestro país. Pero me parece que claudica Jorge Muñoz de todo este tema, ¿no? De querer erradicar, y sobre todo la impunidad, ¿no? Y sobre todo la conchudez, pues hay que decirlo, ¿no? De una empresa que no quiere, pues, admitir nada, sigue dándole vuelta, dilatando por aquí, por allá, ¿no? Contándonos rollos de que hemos cambiado. Tiene ahí su director que escribe en El Comercio y no dice que es director, le quiere echar la culpa a Brasil. Ay, somos víctimas de los brasileros. Eso no es liberalismo. Aquí todos los que se hacen llamar liberales son bananeros. Es más, ¿sabe por qué estamos tan mal y tanta corrupción también en el sector con la empresa? Porque no hay ningún medio económico que denuncie. Aquí todos los medios son mermeleros en términos económicos, ¿no? Todo es acá, la noticia, se logra la inversión, se vende esto. ¿Cuándo, salvo la revista Poder, ha investigado algún caso de corrupción en alguna empresa, en algún sector? Nada, puro ayayero. Los que escriben en el blog de gestión, pues son, no sé, pues son gente que trabaja para las empresas. Entonces, como no ha habido ese tema, la verdad... Y claro, también todo, justamente, ¿no? Todo el gremio también, ¿no? De periodistas que también se ha prestado a ese tema. La pregunta es directa, maestro. ¿Estás de acuerdo con, digamos, que Graña y Montero vaya a hacer, porque el señor alcalde ha dicho que ya esa empresa ha cambiado? El señor alcalde ahí es la voz de Dios. La voz del pueblo es la voz de Dios. Parece que a él le ha hablado el pueblo en la noche, mientras dormía el Colorado. Le ha hablado el pueblo. Ha dicho, sí, con Graña y Montero ya se limpió ya. Que hagan la vía expresa sur. El pueblo lo pide, Colorado. Y él, nada, se debe al pueblo. A ver, solamente para aclarar también, porque claro, la diferencia entre obra pública y APP. En obra pública la plata la pone el Estado. A veces en APP también pone una parte el Estado, o pone algún tipo de garantía de aval. Eso habría también que analizar exactamente, porque claro, ese tema de que la municipalidad no tiene plata para hacer obra pública, pero también habría que haber analizado. O sea, se ha debido ser, y en verdad, a priori, digo yo no hubiese, digamos, sido tan crítico con el alcalde si es que él hubiese hecho en una conferencia de prensa, no sobre hechos consumados ya, presentándose con el gerente de Graña y Montero, ya aplicó un plan, y con este cuentito de que él le da su certificado de buena conducta, sino haber aclarado, señores, estas son las posibilidades, esto es lo que tenemos, esto nos lleva a esto, vamos a tomar una decisión en los próximos días. Pero naranja jugando, transparencia se acabó. 467-4499-251-9422. APP invierte la plata, se supone el privado, y se la cobra a lo largo de los años a través, en este caso, de un peaje. Pero muchas veces en el Perú las APPs han sido una mentira. El inversionista, el concesionario, muchas veces no ha puesto un mango, como ha sido con Irsa Sur. Desde que entró Zoraida Ábalos, todo el mundo se olvidó de la reforma del Ministerio Público. Ya prácticamente, como Zoraida es amiga de algunos, ya no, es cojonudo el Ministerio Público. Ya nadie cuestiona que los 5 fiscales supremos están cuestionados. Ya nadie cuestiona que entre esos 5 eligen al próximo fiscal de la nación. O sea, una cuchipanda en toda su expresión. El que entra al gobierno tiene que hacer primero un tema de auditoría para finalmente transparentar cómo recibe a la gestión, y a partir de ahí poder, digamos, no diferenciar entre lo que ha recibido y lo que empieza a hacer, porque bajo esa premisa todas las autoridades serían incuestionables, ¿no? No se les podría fiscalizar absolutamente nada bajo el argumento de que, bueno, pues yo mira cómo lo he recibido. Tampoco, ¿no? Tiene que haber, por eso justamente entra una nueva gestión. Obviamente que uno recibe pasivos, pero también recibe activos, y uno tiene que lidiar con ambos. Por eso a mí me parece que el tema de la auditoría, de decir, bueno, así lo he recibido, no es una manera de chancar a la persona anterior, sino es una manera de diferenciar. Por eso es bueno también la alternancia en el poder, porque permite hacer evaluaciones. Pero por eso, por ejemplo, no hay mucha gente que no quiere salir en las federaciones deportivas, se quedan años las directivas, porque no quieren hacer auditorías, quieren seguir tapando los huecos que hay. Igualito es en municipios.